Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. ¿Qué te dice eso? Ese es el Salmo 18. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Es que, como dice el apóstol, todo es gracia. Y con las solas fuerzas es bien imposible avanzar. Necesitamos de la ayuda de Dios. Sin ayuda de Dios no podemos hacer su voluntad. Pero estamos en el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo en el que Dios nos da la gracia a través de su Espíritu. A través de su Espíritu tú puedes tener en tu pensamiento la luz. Tú puedes tener esa luz para tu voluntad y para tu razón. Y creo que lo mejor que uno puede hacer es pedirle ayuda a Dios. Pedirle ayuda a Dios no solamente en lo extraordinario de la vida, también tienes que pedirle al Señor en lo ordinario, en cada momento, porque cuando le pides ayuda, también tienes como la seguridad de que Él te va a ayudar, la seguridad de que Él te va a respaldar. Y qué mejor que considerarnos como personas que tienen un defensor, que tienen alguien que vuelva por ellos, alguien que les defienda ante lo adverso. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Porque solo en la voluntad de Dios uno encuentra como la satisfacción. En la voluntad de Dios uno encuentra la felicidad para cada momento de la jornada. Solo allí vas a encontrar la paz que buscas, la felicidad que anhelas, la encuentras en el Señor, dice la palabra de Dios en el Salmo 18. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. En los mandamientos de Dios, en su palabra, está la alegría de tu corazón. Cuando te alegras por aquello que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, después que experimentas. Experimentas un gran vacío, experimentas no solo ese vacío, sino que una gran soledad, experimentas un remordimiento de conciencia, te sientes débil para continuar. Y en el fondo también hay una esperanza, pero te deja en un estado en el que ya no pareces hijo de Dios, ya no pareces un triunfador, sino un fracasado. Y en cambio, cuando vas por el camino de los mandamientos de Dios, entonces te das cuenta de que Dios realmente da alegría al existir, da alegría al corazón. Dice, son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Necesitamos luz para no tropezar. Necesitamos luz para caminar. Necesitamos luz también para contemplar la belleza, para contemplar lo maravilloso, lo maravilloso. Nuestra mirada, si no tiene luz, nuestros ojos, si no tienen luz, pues no pueden disfrutar de la hermosura de la creación, por ejemplo. Así también, si tú no tienes la luz de Dios, no vas a poder caminar, no vas a poder disfrutar de la vida. Hay tanta gente que quizás se va a morir sin haber disfrutado del amor de Dios, sin haber disfrutado de esa realidad tan maravillosa. El hecho de que Dios te ama tanto, el hecho de que Dios te ama con todas sus fuerzas, con todo su ser, porque así es el amor de Dios. Y dice, la voluntad de Dios es santa.
y para siempre estable. Es decir, no dice ahora una cosa y mañana dice otra. No, la voluntad de Dios es estable. El orden de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, el orden que Dios ha establecido, no pasa de moda, es permanente la voluntad de Dios. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Son verdaderos. Y cuando hablamos de lo verdadero, estamos hablando de lo que realmente conviene. Y no te hace injusticia cuando Dios te pide que reserves cada momento de tu vida, pues hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Por ejemplo, en el noviazgo, pues hay tiempo para conocerse y ya vendrá después del matrimonio el tiempo para la sexualidad. Lastimosamente, hoy en día, pues al revés. En el noviazgo acceden al pecado grave de la sexualidad, porque fuera del matrimonio la fornicación es un pecado grave. Ya en el matrimonio ya no se llama fornicación, sino que ya es un acto sagrado que les une. Pues si el ser humano respeta ese orden, puede disfrutar de la vida, puede disfrutar de la armonía que Dios ha establecido. Dice el Salmo 18, que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Los anhelos de mi corazón. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los anhelos que tu corazón tiene en este momento? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tu interior te está pidiendo, te está demandando? Y si realmente está dispuesto a darle lo que te pide tu corazón, lo que te pide tu interior. La felicidad que se encuentra en el orden establecido por Dios, que es la voluntad de Dios. Dice que te sean gratas las palabras de mi boca. ¿Cuántas veces pues las palabras de nuestra boca pues no concuerdan con nuestras obras y viceversa? Nuestras obras pues no concuerdan con nuestras palabras. Y es allí un reto que tenemos todos los que estamos en esta tierra. Saber vivir en santidad, en rectitud. Saber vivir de una manera íntegra. Esa es como la gran misión de cada persona en este mundo. Así que quiero que guardes esta súplica, esta pequeña petición, y que se la hagas al Señor. Ayúdame, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Y si te interrogas, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que creamos en Jesús. Y para poder creer en Jesús, como dice la carta de los Romanos, ¿cómo van a creer si no hay quienes predique? Como dice la carta de los Romanos, la fe proviene de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Los que oyen la palabra de Dios, dice San Mateo capítulo 13, versículo del 18 al 23, los que oyen la palabra de Dios y la entienden son los que dan fruto. Escuchar la palabra, entenderla, y luego lo demás, pues Dios da su espíritu para poder seguir en el camino correcto. Escuchar la palabra. Y en la medida que escuchas la palabra, te vas a dar cuenta de que esa palabra tiene algo especial para ti, de que esa palabra tiene algo que alegra tu interior. Esa palabra tiene como resultado algo que no se puede alcanzar con las solas fuerzas. La palabra de Dios. Tenemos que recibirla, tenemos que leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Cuando
el Señor les explica la parábola a los discípulos, les dice: a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. A todos aquellos que se nos dificulta en algunas veces entender lo que Dios quiere, viene el diablo y como no has entendido que tu felicidad consiste en vivir de acuerdo al orden establecido por Dios, y no has entendido todavía eso, viene el diablo y te arranca tu santidad y te arranca esa semilla del reino. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Y si nos preguntamos, ¿y quién ha sembrado ese reino en nuestro corazón? Esa palabra en nuestro corazón. Pues Dios. Dios nos creó con ese deseo de felicidad. Dios nos creó con ese anhelo de buscarle. Y cada vez que le buscamos, en el mismo momento de buscarle, uno experimenta pues la satisfacción de encontrarse con un Dios amoroso, con un Dios que nos anima para que podamos corregir nuestros errores. No un Dios que va a estar ahí para echarnos en cara y para destruirnos, para castigarnos, sino más bien para ayudarte, para levantarte. Y entonces no va a haber castigo. Sí habrá castigo, pero hasta el final. Hasta el final, cuando, como dice la parábola de la cizaña, que crezcan juntos el trigo y la cizaña, y al final se va a arrancar la cizaña. Al final, pues cada quien va a tener su merecido. Por eso, mientras estamos aquí en la tierra, mientras estás aquí en la tierra, debes pedirle al Señor: ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, a cumplir tu voluntad. Dice el Señor en su palabra: lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pues yo me acuerdo de toda la gente que va a misa y escucha la palabra con alegría. Pero como es inconstante, dice, no la deja echar raíces, y apenas viene la tribulación o una persecución por causa de la palabra, entonces sucumbe, muere. Y es cierto, a veces saliendo de la misa y con el gozo en el corazón de haber escuchado la palabra, y de repente comienzan a pelear, ya sea por el tráfico, ya sea por las personas con las que trabaja, o con la misma familia, o a veces hasta con los mismos que han estado en la misa. El enemigo es astuto, por eso hay que ser humilde y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios y que hay que pedírsela, y diciendo: Señor, ayúdame, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque somos tan frágiles. Recibimos la palabra, recibimos el consejo y siempre seguimos como atrapados en la fuerza pecaminosa, en la fuerza del mal. Lo sembrado entre espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza la sofocan y quedan sin frutos. Las preocupaciones de la vida sofocan tu ser. Por eso tenemos que tener fe. Y para tener fe, para tener confianza en Dios, pues necesitamos cercanía con Dios. Y esa cercanía con Dios se expresa a través de nuestras oraciones. Que todo esto que consideramos todos los días nos pueda ayudar para que seamos esa tierra buena que cae, que recibe la semilla del reino. Lo sembrado en tierra buena, dice, representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Oyen la palabra y la entienden. Repite esa frase en el Evangelio, en 2 veces. Oyen la palabra y la entienden. Pues eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Señor, que yo pueda oír
tu palabra. Señor, que yo pueda entender tu palabra y así poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, queridos amigos, hermanos, por haber llegado hasta el final de este video, y espero que lo que ahora hemos reflexionado un poco sobre la palabra de este día, pues nos ayude a dar un paso en nuestra vida de fe. Que la Virgen Santísima nos consuele en los momentos duros y que también alegre nuestra vida en cada instante para tener siempre la confianza y la seguridad que Dios siempre nos acompaña y que podemos contar con la ayuda de la Virgen Santísima.